¿Sufres de distensión abdominal, eructos, exceso de gases, problemas de diarrea o estreñimiento frecuentemente? Es posible que estés presentando alergia, intolerancia o sensibilidad alimentaria. Soy la doctora Grisel Bellot, médico especialista en terapéuticas alternativas y medicina funcional, y en este video vamos a hablar la diferencia de estos tres diferentes términos y vamos a entender por qué cierto tipo de alimentos nos pueden producir estos síntomas. Entonces, la alergia a alimentos es una reacción de nuestro sistema inmunológico y se produce por la exposición a mínimas cantidades de alimentos, ¿no? Las personas pueden tener alergias, las más conocidas, por ejemplo, son al cerdo, al maní, a los mariscos, a la leche. Y los síntomas que se producen son erupciones en la piel, ¿no? Nos brotamos apenas consumimos el alimento. Puede haber diarrea, puede haber vómitos, se puede cerrar la garganta y puede llegar hasta un shock anafiláctico. Entonces, la alergia alimentaria se produce por mínimas cantidades del alimento. Es una reacción del sistema inmune que está produciendo anticuerpos contra esos alimentos, ¿no? Anticuerpos como la IgG, y realmente podemos consumir muy pocas cantidades y de una vez nos brotamos y de una vez tenemos los síntomas. Es una reacción inmediata de nuestro organismo. La intolerancia alimentaria, en cambio, es una reacción de nuestro sistema digestivo, a diferencia de la alergia. Y se produce porque nosotros no tenemos la cantidad necesaria de enzimas digestivas para digerir cierto tipo de alimentos. Para que se entienda, las intolerancias más conocidas, por ejemplo, es a la lactosa, que es un azúcar que está en la leche, que mucha gente no la puede consumir porque empieza a presentar distensión abdominal, eructos, gases, vómitos, diarreas, náuseas, pero también se produce por consumo de cierto tipo de cereales o cuando consumimos coliflor, por ejemplo, ¿no? Entonces hay personas que consumen brócoli o coliflor y dicen, no, yo me lleno de gases, y es porque su organismo no está teniendo la cantidad necesaria de enzimas para poder digerirlo adecuadamente. Entonces, desde el enfoque de medicina funcional, nosotros generamos herramientas para que su sistema gastrointestinal pueda tener la cantidad necesaria de enzimas y podamos digerirlos bien y no nos caigan mal, por decirlo de alguna manera. Y la sensibilidad alimentaria es un término más nuevo, que más o menos se está usando ya hace unos 10 años atrás, y es lo que la gran mayoría de personas estamos presentando. La sensibilidad alimentaria también es una respuesta inmunológica, pero es una respuesta tardía. Y se produce porque empezamos a presentar algo que se llama permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es cuando nuestra mucosa del intestino se vuelve porosa, como si tuviéramos un colador, y por lo tanto deja pasar partículas grandes al torrente sanguíneo. Y por esto su sistema autoinmune los capta como extraños y reacciona. Cuando tenemos sensibilidad alimentaria, es una reacción tardía, es decir, que los síntomas no los presentamos inmediatamente, sino podríamos presentar síntomas incluso días después de haber consumido cierto tipo de alimento. Por ejemplo, si usted consume chocolate, es posible que al día siguiente usted pueda presentar dolor de cabeza, rinitis, congestión nasal, también dolores articulares. También hay personas que empiezan a producir como niebla mental, toda la parte de concentración está disminuida. Entonces, la sensibilidad alimentaria es diferente a la intolerancia porque esta es una respuesta inmunológica tardía y los síntomas no son necesariamente gastrointestinales, ¿no? No necesariamente es que como un alimento y al día siguiente tengo náuseas o distensión, sino como un alimento y puedo presentar dolor de cabeza, dolores articulares. Entonces es una respuesta que puede generarse en cualquier parte del organismo. Con herramientas de medicina funcional, uno lo que tiene que hacer es primero sanar la mucosa del intestino, que les contaba que está como porosa, como si fuera un colador, y esto lo hacemos gracias a diversos tipos de suplementos, pero también modular y calmar a nuestro sistema inmunológico para que deje de reaccionar a estos alimentos. Una ayuda grande para lograr esto es hacer una dieta de eliminación que consiste en sacar todos los alimentos que nos están generando sensibilidad, y para eso hacemos cierto tipo de pruebas funcionales para ver qué alimentos son, porque pueden ser diversos, puede ser huevo, puede ser cerdo, puede ser maní,
pero también son alimentos que generalmente los vamos repitiendo y que consumimos muy seguido. Entonces, primero hay que hacer un test de alimentos para poder sacar estos alimentos, a la misma vez sanar la mucosa del intestino, modular el sistema inmunológico y a lo mejor después de un tiempo de tratamiento podríamos reintroducirlos y de esta manera usted pueda comer todos los alimentos que desee sin tener ningún tipo de síntomas. Entonces, es diferente todos los términos que usamos. Hay que recordar también que el aumento de este tipo de problemas en los últimos 10 años ha ido creciendo por el tipo de alimentación que tenemos, por el uso crónico de antibióticos que lo que hace es barrer nuestra flora intestinal, también por la cantidad de parabenos que encontramos en cremas que también inhibe, y hay muchos estudios que están relacionados con sensibilidad alimentaria, pero inhibe la cantidad de flora bacteriana que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, conocer nuestro organismo, saber la diferencia de estos síntomas y tener una adecuada alimentación es vital para que no estemos presentando este tipo de síntomas.